Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el programa de Cerca esta mañana de lunes, inicio de semana. Queremos agradecer, como siempre, a todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, tanto en el país como en Estados Unidos. Llegamos en vivo para todos ustedes. Hoy vamos a darle un vistazo al tema de la ley de amnistía. Me acompaña Benjamín Cuellar. Benjamín estuvo dentro de los que demandaron ante la Corte Suprema de Justicia que la ley era inconstitucional y que por ende tenía que ser derogada. Los alcances, los mecanismos y por supuesto ahora la posibilidad para que se reconozca los maltratos, la violación a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado en el país. La implicación entonces de esta derogatoria de la que ya hemos estado hablando el día viernes y que creo es fundamental para poder entender, conocer la opinión de los que han estado cerca, sobre todo en el tema de la investigación de estas diferentes canchas. Hoy me acompaña Benjamín Cuellar, ex director del IDUCA, del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, y pues alguien muy cerca en el tema de la investigación de los jesuitas y de Celina y ¿cómo se llama? Julia Elba. Y Julia Elba Ramos, que también fallecieron cuando fueron asesinados los jesuitas. Entonces queremos conocer de principio argumentos y sobreargumentos de esta derogatoria y sobre las implicaciones más allá de la parte política y jurídica en el país. Benjamín, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gilson. Fueron masacradas Julia Elba y Celina abrazadas. Ellas fueron las únicas que fueron rematadas. O sea, cuando se iban retirando los soldados, oyeron, y así lo dijeron, porque lo declararon, lo confesaron extrajudicialmente, oyeron pujidos. Entonces la orden era no dejar testigos y las remataron. Y ellas no aparecen en la generalidad, en la mención, ellas no aparecen. Hablan del caso jesuitas. Yo lo platicaba antes con vos. Yo he recibido últimamente a dos grupos de estudiantes, unos de bachilleratos y otros de secundaria, un grupo de bachillerato y otro de secundaria, y cuando yo les hablé de Julia Elba y Celina Ramos, se extrañaron, se sorprendieron, no sabían que habían muerto dos mujeres ahí, que no eran jesuitas. Toda la gente habla del caso jesuitas. Ese es uno de los bienes para el país que va a traer esta declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que se va a saber la verdad lo más completa posible. Si los victimarios, ¿verdad?, si los perpetradores y los asesinos, ¿verdad?, no siguen empeñados en querer evitar lo inevitable. O sea, la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas, condiciones importantes para el perdón y la reconciliación, vienen. Benjamín, quiero comenzar esta mañana preguntándote, ya conocimos, ¿verdad?, que la ley de amnistía ha sido derogada por la Corte Suprema de Justicia. Declarada inconstitucional. Declarada inconstitucional, es decir, que fue aprobada, pero que no debió haber sido de esa manera. 6 días después que, se conoció el informe de la Comisión de la Verdad, en donde detallaba, ¿verdad?, varios miles de casos donde se violentaron los derechos humanos de esa manera. ¿Es el caso jesuita el parámetro para medir el tema de la violación de derechos humanos en el país? Digo el caso jesuita como tal, por la trascendencia que ha tenido a nivel internacional en los últimos meses. No, yo creo que no. Yo creo que sería más conveniente ubicar, como decías, como parámetro para medir la voluntad que se tiene de cambiar este país, haciendo que funcionen las instituciones. El caso del Mozote, por ejemplo, la masividad, el nivel de atrocidad. Ahí quemaron, ¿verdad?, niños, mujeres, violaron,
No digo que el caso de la UCA no sea también atroz, ¿verdad? Ni que otros miles de casos. Pero en el Mozote, en la ermita, ¿verdad?, aparece consignado en el informe de la Comisión de la Verdad, así le decían a una casa. Ahí hay se encontraron cerca de 300 cadáveres cuando se hizo la exhumación, en el marco de las investigaciones del informe de la Comisión de la Verdad, y a pesar de los obstáculos, impedimentos que le puso el Estado salvadoreño y particularmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, ¿verdad? En ese tiempo un miembro prominente del Partido Arena. Después se salió y ahora no sé dónde anda. Pero todo eso, en el caso del Mozote, te integra un dibujo de lo que ocurrió en este país, ¿verdad? Las atrocidades, ¿verdad? Ese mismo batallón Atracat que cometió esa masacre, la masacre más terrible en América Latina en la segunda parte del siglo XX. Creo que en la primera parte del siglo XX también la masacre más terrible ocurrió en El Salvador, ¿verdad? En la matanza de 1932, en enero, del 22 de enero en adelante. Entonces tenemos ese infeliz primer lugar, ¿verdad?, en atrocidades en la región de América Latina durante el siglo XX, ¿verdad? Y entonces lo que queremos hacer, ¿verdad?, teniendo en cuenta que aquí se masacraron a más de 1000 personas, campesinos, con casi 400 niños y niñas, se mataron curas, no solo los jesuitas, sino que un montón de curas, entre ellos un arzobispo, que ahora es beato y va camino a ser santo, ¿verdad? O sea, se mataron rectores de universidades, Ellacuría, pero también el doctor Carlos Alfaro Castillo, ¿verdad?, rector de la Universidad de El Salvador, y Félix Ulloa, también rector de la Universidad de El Salvador. O sea, aquí se hizo, ¿verdad?, de El Salvador un escenario terrible, ¿verdad? Entonces, para evitar volver a repetir lo ocurrido, para tener garantías de que eso no se va a repetir, ¿verdad?, tenemos que hacer lo que se ha hecho en todo el mundo, ¿verdad?, en todo el mundo que intenta ser civilizado, y es descubrir la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y no tener leyes de amnistía aberrantes, incondicionales, absolutas, violadoras de todos los estándares de derechos humanos, como la que acaba de ser declarada inconstitucional. Recién terminada la guerra, ¿verdad?, pero recién, días después, se aprobó una ley de reconciliación nacional, que esa sí cumplía con los estándares internacionales de derechos humanos, porque le concedía la gracia de la amnistía, que es una figura aceptada en todo el mundo, jurídicamente hablando, a los valientes, a los que respetaron las leyes de la guerra, no a los cobardes que mataron niños, que mataron mujeres, que mataron curas, ¿verdad?, indefensa a esa gente. A eso no hay amnistía que valga. Benjamín, cuando ustedes pusieron esta demanda en la Corte Suprema de Justicia, pensaron que en algún momento, digamos, conociendo la idiosincrasia nuestra, ustedes pensaron que en algún momento esto iba a surtir efecto, en el sentido de que se declarase la ley de amnistía inconstitucional, digamos, conociendo el sistema que tenemos. Sí, mi idiosincrasia no es burlar la ley, ¿verdad? Es la de los poderes, la de los que han tenido el poder durante tanto tiempo en este país. La mía, ¿no? Y creo que de la mayoría de la gente no es esa, no es ser tramposa, no es ser actuar de mala fe, no es aprovecharse de los recursos de las instituciones, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de gente en este país es decente. Pero entonces, yo sí creo que hay que comentar, ¿verdad?, y compartir la larga lucha, ¿verdad?, de este esfuerzo. Este esfuerzo no comenzó el 20 de marzo del 2013, que se cumplían 20 años de la aprobación de la ley de amnistía, ¿verdad?, y fue cuando presentamos este recurso, esta demanda de inconstitucionalidad. Esto viene desde el primer recurso que yo presenté, junto con Ana Mercedes Rivas, ¿verdad?, directora del Socorro Jurídico en aquella época,
yo ya director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, tenía un poquito más de un año de haber tomado el cargo. Lo presenté el 11 de mayo de 1993, mes y medio, poquito más de mes y medio después de aprobada la ley de amnistía, ¿sí? A mí y a Ana Mercedes, bueno, a Ana Mercedes y a mí, nos respondieron en 9 días. Casi nos responden al día siguiente, pero yo creo que por guardar las formas se tardaron 9 días en responderlo. Y la respuesta fue que eso que nosotros estábamos demandando era un asunto político, ¿verdad? Y entonces que el resolver la Sala de lo Constitucional podía desestabilizar el país. Desde ahí empezó el discursito ese, ¿sí? Y bueno, Segundo Montes, quien fue fundador y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, hasta que lo asesinaron, hasta que lo ejecutaron los valientes del batallón Atracat, valientes entre comillas, había presentado en noviembre de 1987 una demanda de inconstitucionalidad junto con la entonces directora del Socorro Jurídico Cristiano, que era otro organismo de derechos humanos fundado por la Compañía de Jesús y adoptado por Monseñor Romero cuando estuvo en el arzobispado. Presentaron ese recurso, esa demanda de inconstitucionalidad en noviembre de 1987 por la ley de amnistía de 1987. A Segundo Montes y a Margarita Aguilar les contestaron el 27 de mayo de 1993. O sea, 7 días después de haberme contestado a mí y a Ana Mercedes Rivas, con Segundo Montes ya fallecido. O sea, conmigo se tardaron, con la demanda nuestra de Ana Mercedes y mía, se tardaron 9 días. Con Segundo Montes se tardaron más de 5 años. O sea, eso ya me daba a mí la muestra, ¿verdad? La pista de por dónde iba a ir la cosa. Iba a ser un largo camino, ¿verdad? Un difícil camino para llegar a esto que llegamos la semana pasada, ¿sí? O sea, yo estaba convencido de que iba a costar desde aquel entonces, desde 1993. Pero con esta demanda que presentamos el 20 de marzo del 2013, yo estaba optimista, porque fue admitida incluso rápidamente, no hubo argumentos falaces, ¿verdad? No se dijeron sandeces, voy a ocupar esa palabra para no ocupar otra, ¿verdad? Al aire. Se logró algo que para mí puede ser, no digo que va a ser, un parteaguas en la historia nacional. Acabo de estar escuchando en otro medio de comunicación, Benjamín, como parte de nuestro monitoreo, decir a un exministro de Justicia y Seguridad. En ese entonces, Francisco Bertrán Galindo, sí, era ministro de Seguridad Pública y Justicia. Ponían antes la seguridad y después la justicia. Yo una vez, perdón que te interrumpí, sí, pero una vez dije, o sea, eso muestra, ¿verdad?, ¿qué tienen en la cabeza? El presidente Saca, en vez de convertir el Ministerio de Gobernación, Saca el presidente, en Seguridad Pública y Justicia, debería de convertirlo en Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, porque primero está la justicia, y si hay justicia, hay seguridad pública. Claro. Acaba de decir Beltrán Galindo que digamos que este es un hecho político, que la ley de amnistía es un hecho político, no jurídico, y que por tanto se debe de dirimir, se debe de tratar de esa manera. Y entonces, al no ser jurídico, no hay nada más que hacer. Esa es la respuesta de Gutiérrez Castro, de 1993. 23 años después ya debería de haber avanzado un poquito el pensamiento de algunas personas, ¿verdad? Ya debería de haber evolucionado. Sí, todo acto humano es un acto político, ¿verdad? Todo lo que hacemos es político. Y con mucha mayor razón. Porque está hablando de la declaración de inconstitucionalidad, correcto, sí, que es un acto político. Sí. Correcto. Porque, o sea, basado en mecanismos jurídicos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Eso es lo que no termina de decir mi querido amigo Chico Bertrán Galindo, porque somos amigos. Y este acto político se inicia con la firma del acuerdo de Chapultepec. Ahí firmaron los que ahora están
ariscos, ¿verdad? Asustados, nerviosos, ¿verdad? El FMLN y Arena, ahí firmaron un numeral, el numeral 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada. Aquí tengo los acuerdos, para aquellos que dicen que la amnistía aparecía en los acuerdos de paz. Yo le he buscado 20.000 veces la palabra amnistía en los acuerdos y nunca aparece, ¿sí? Pero sí aparece esto. Dice, superación de la impunidad. Ahí se habla que hay que esclarecer y superar todos los señalamientos de impunidad contra la Fuerza Armada. Y de eso se tienen que encargar, sobre todo en graves violaciones de derechos humanos. Y de eso se iba a encargar, como lo dice aquí, la Comisión de la Verdad. Pero todo ello, dice, sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen, o sea, el FMLN y el gobierno de Arena, de que hechos de esa naturaleza, graves violaciones de derechos humanos, independientemente del sector al que pertenecían sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. ¿Sí? Lo firmaron ellos. Entonces, mi querido amigo Chico Bertrán Galindo, relea esto. Es un acto político porque lo firmaron, ¿verdad? En un acuerdo político. Pero esto quería decir que no se iban a amnistiar aquellos violadores de derechos humanos, aquellos que habían cometido graves crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Esos tenían que pasar a los tribunales de justicia, independientemente de quién fuera su autor, para tener un efecto ejemplarizante a partir del castigo a sus responsables. Ahí está. Yo más no puedo decir. Ok, voy a un corte comercial. Justicia, venganza o verdad. Busca la verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta, o qué es lo que se debería de hacer con esta, digamos, declaración de la ley de amnistía como inconstitucional? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pregunto esto porque tú dijiste, están temblando, están con miedo. Sí, sí. Y el miedo es el resultado ¿de qué? De que van a ser sometidos a algo de lo que siempre habían estado libres. ¿Van a ser sometidos a la justicia? A la justicia. Ok, muy bien. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Con el periodista Gilson Rodríguez. Está con ustedes, gracias por acompañarnos en el programa De Cerca. Benjamín, ¿qué es esto lo que estamos viviendo ahora? Digo, ¿qué es desde la parte social del país, desde la visión social del país, desde Benjamín Cuellar, que ha bregado por muchos años en el tema de los derechos humanos, desde las víctimas que están ahí, a las que se les dijo, miren, dejen lo que está ahí, déjenlo tapadito porque no hay que abrir más heridas, ¿verdad? La amnistía sirvió para darle continuidad a la paz, dicen otros. ¿Qué tenemos en las manos y cuál es el alcance que esto va a tener, digamos, a nivel inmediato, dentro del gobierno, dentro de la oposición, dentro de los que hoy mismo no están en el gobierno? Mira, dijiste darle continuidad a la paz. ¿Cuál paz? El viernes hubo 6 fallecidos en el instante en Altavista, ametrallados al mejor estilo de los escuadrones de la muerte de la época que sí, murió otro creo después, el día siguiente, y quedaron varios heridos. Se requisó el vehículo en el cual fueron a cometer esa masacre, ¿verdad? Quienes la realizaron. Eso es lo mismo que se vivió antes de que empezara la guerra. Y después, y durante la guerra también. Pero desde antes que empezara la guerra, fue eso lo que se vivió. Y muchas de las cosas que están pasando fueron cosas que se dieron, ¿verdad?, antes y durante la guerra. Ataques a puestos fijos de policía, ¿verdad?, asesinatos de soldados, de policías, de funcionarios, de fiscales, ¿sí?, desapariciones forzadas, o sea, desplazamiento forzado por la violencia. O sea, estamos viviendo, ¿verdad?, en pie de guerra o en guerra.
o en guerras, ¿verdad? Entre maras contra maras y de las maras contra la población. Entonces, continuidad, ¿a qué paz? La única paz que se dio fue la que pactaron los guerreros, ¿sí? Son ellos los que están en paz. Por eso un vicepresidente casi echa espuma por la boca, ¿verdad?, al conocer esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, diciendo que nos vamos al caos. Si vivimos en el caos, por favor. Vivimos en el caos. Bueno, los que vivimos abajo y adentro, en El Salvador profundo, no los que viven arriba, afuera, ¿verdad?, donde no hay problema, ¿sí? Eso ténganlo claro. Entonces, ¿qué significa esto social e históricamente? La reivindicación de la dignidad nunca perdida, pero siempre negada por los poderes, la reivindicación de esa dignidad de las víctimas, ponerlas en el lugar que les corresponde, con el principal protagonismo de la historia de este país. Este país es de víctimas, víctimas del hambre, de la sangre y de la impunidad. Todavía hay hambre, sí, todavía hay sangre, pero estamos empezando a derrotar la impunidad, que es la base de todos los males de este país, ¿verdad? O sea, el señor vicepresidente dice que va a haber caos. O sea, no, caos hay, ya lo dije. Y se ha aprobado, entre comillas, de todo. Ejército, planes manos duras, planes supermanos duras, puños de hierro, así se han llamado los planes, ¿ah? Metidas de patas, ¿verdad?, de extremidades, las extremidades inferiores, como estas que están haciendo ahorita con las medidas extraordinarias. Extraordinario va a ser que funcione, que den resultados, porque la muerte sigue paseándose por el país y el hambre también. Entonces, probemos por una única vez, ¿verdad?, para salir del caos, combatir la impunidad y derrotarla. La referencia del vicepresidente en cuanto a que aquí va a haber un caos es a que va a haber, digamos, que gente de gobierno de cuentas. No, él dice que va a haber otra guerra, que ya a él le tocó hacer la guerra. Se pone como superhéroe, ¿verdad? Y se pone como mártir, que él perdió familiares, dice todo. Si quién no perdió familiares en este país, ¿sí? Y dice, pero dice que ya perdonó, no sé si él lo dice, o la Ana Guadalupe Martínez, pero que ellos, porque perdone a Ana Guadalupe Martínez, todas las víctimas tienen que perdonar. El perdón es un acto único, ¿verdad? Es un proceso personal de la gente que perdona cuando le piden perdón, porque sabe a quién y por qué perdona. Entonces, perdonan, así como perdona la Ana Guadalupe Martínez, ¿verdad?, los que están en el poder, en cualquier forma de poder. ¿Por qué? Porque entre ellos se cuentan, mira, yo te hice aquello y perdóname. ¿Sí? O aunque no se lo hayan dicho, pero tienen intereses particulares que los obligan, ¿verdad?, o los hacen perdonar. Pero a las víctimas se han puesto las condiciones para que las víctimas perdonen. No. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que fueron antes. ¿Sabes? Cuando decían que luchaban por la verdad, por la justicia, por el cambio. Todavía y por el buen vivir también. O sea, eso lo dicen todavía. Hace 7 años hablaban del cambio y de la esperanza. Sean consecuentes, pues, coherentes. Esta derogatoria de la ley de amnistía o declaración de inconstitucionalidad no podría ir, digamos, dirigida a afectar al gobierno de la República en el sentido que es quien gobierna en este momento y que la oposición poco o nada tiene que perder, excepto alguna investigación que se haga aislada, algunos de ellos. Creo que no, Gilson. O sea, que tengan que perder Arena, ¿verdad?, o la derecha. Es que ahora ya no se sabe qué es derecha y qué es izquierda, ¿verdad? Yo siempre, últimamente cito en los programas, en las entrevistas, dice, ¿dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. Ahí está. Entonces, esas dos derechas, ¿verdad?, tienen que perder. No sé, ¿verdad? Pero quien tiene que ganar es el país. Y va a ganar. Pero
Entiendo yo que lo que me preguntas tiene que ver con lo que dice la gente. Nos vamos a quedar sin presidente, nos vamos a quedar sin vicepresidente, nos vamos a quedar sin secretario particular. Y no en Guatemala pasó lo mismo, pues, por corrupción. El presidente, el que era presidente, Otto Pérez Molina, no está en la cárcel por ser violador de derechos humanos, que lo fue, cuando era general Caibil. Está en la cárcel por corrupción. La vicepresidenta también. Por ahí empezó la línea de investigación. La red de crimen organizado que tenían se llamaba La Línea, ¿verdad? Por lo menos así le decían. Pero en Guatemala no hay caos. Guatemala no se ha incendiado. Guatemala no está desestabilizada. Al contrario, está mal igual que todo el Triángulo Norte, pero menos mal que nosotros. Porque en Guatemala, con todo el esfuerzo que se ha hecho con la Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿verdad? Se ha hecho funcionar la Fiscalía General de la República y los tribunales, el sistema de justicia. Y eso, creo yo, por sentido común, tiene como consecuencia, como una de sus consecuencias, quizás no es la única razón, pero ha hecho que la tasa de homicidios en Guatemala baje a 30 por cada 100.000 habitantes. ¿Con cuánto cerró la tasa de homicidios en El Salvador y feminicidios en El Salvador el año pasado? 105 o 106, entre 105 y 106. Algo ha pasado en Guatemala, por favor, al combatir la impunidad. No quiero ser sexista, pero en Guatemala hay una mujer como fiscal. Y antes que ella hubo otra mujer, la queridísima amiga y valiente y mis respetos, Claudia Paz y Paz, empezó ese proceso, ¿verdad? Ahora Telma Aldana, ¿verdad?, que la gente tenía dudas si iba a continuar. Ha continuado. ¿Por qué? Porque hay una Comisión Internacional contra la Impunidad que las apoya, las, como dicen ahora, empodera. ¿Sí? Entonces, ahí está la evidencia, y ahí está la evidencia también de por qué se opone, ¿verdad?, el gobierno actual y por qué hipócritamente, solo por oponerse al gobierno actual, ¿verdad?, apoya, entre comillas, la posición de Arena. ¿Sí? No sé si no se habrán dado cuenta de que en Guatemala están presos criminales de guerra, ¿verdad?, por el esfuerzo también hecho por la Fiscalía, apoyada por la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Sí? Río Mon. Y otro emblemático y ejemplarizante, citando el acuerdo de Chapultepec, Benedicto Lucas García, ¿verdad?, el general que era jefe del Estado Mayor cuando su hermano Romeo Lucas García, también general, era presidente de Guatemala. Romeo Lucas García no está preso, ¿verdad?, ni juzgado porque ya se murió, pero Benedicto sí. Y otro montón de militares y otro montón de funcionarios de la época aquella. Tiemblen también los de Arena, ¿verdad?, porque si se llegara a instaurar una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, también ellos tendrían que pagar facturas. Benjamín, ¿en qué cancha está esta responsabilidad? Digamos, ¿a quién le va a corresponder velar porque esta resolución de la sala surte efecto? ¿A quién le corresponde? A las víctimas, a las víctimas. Digo, pero las víctimas tienen que ocupar su lugar en la historia. Digo, sí, correcto. Yo entiendo esa parte, Benjamín, pero aquí el que históricamente el que no tiene, nada vale. 22 de enero de 1980, 300.000 gentes en las calles de San Salvador, sin redes sociales, sin celulares, sin fax, sin beeper, sin nada. O sea, y sin misión y visión de las ONGs. Pero con imaginación y con pasión logramos, ¿verdad?, poner esa cantidad de gente, al punto que Héctor Dada, que era miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno entonces, le dijo a Monseñor Romero en una entrevista lo dice, en el Faro, que en ese momento, en Casa Presidencial, creía que esa gente se iba a tomar Casa Presidencial. ¿Sí? Eso es similar a lo que pasó en Guatemala hace poco. O sea, ese protagonismo hay que recuperarlo. Y yo creo que el desafío es recuperarlo a partir de que la gente, las víctimas, dejen de creer que otros van a salvarlas. Entonces, ¿tú no crees que la parte institucional vaya a hacer algo? Sí, pero sí tiene la presión. Ahorita va a tener la presión de los victimarios, y ya la tiene. Pero tiene que ser mayor y mejor la buena presión de las víctimas. ¿Sí?
que no sean representadas por ONGs, por el IDUCA, no, que el IDUCA y las ONGs acompañen a las víctimas para desbrozar el camino hacia la paz, ¿verdad? Hacia la justicia. Hay que ocupar el machete, porque hay hierbas malas que impiden pasar, que impiden avanzar. El machete puede ser el IDUCA, puede ser ONGs, ¿verdad? Pero quien tiene que agarrar el machete, porque si no, no sirve de nada, son las víctimas. O sea, que le metan presión. O sea, ¿cómo cayó Otto Pérez Molina en Guatemala? Con la presión de la gente. Así hicieron funcionar las instituciones, pero las víctimas, combinado con el trabajo de la Fiscalía y el sistema de justicia. Pero las víctimas están en esa condición. Hay que hacer que estén, hay que lograr que estén. O sea, la gente está harta, ya no aguanta. No sale a las calles como el 22 de enero de 1980, sale del país huyendo del infierno. Dice, se va a convertir el país en un infierno. Ya es un infierno. La gente prefiere arriesgarse caminando todo el purgatorio, ¿verdad? Esto es de la Iglesia Católica, pero por lo menos lo que me enseñaron, para alcanzar el paraíso. Y en el purgatorio le tocan un montón de... las acechan un montón de peligros, pero prefiere eso y manda a sus hijos, saca a sus hijos. Yo sé de casos, en el IDUCA conocí cuando era director, casos que, si me pongo a contarlo aquí en televisión, ¿verdad? O sea, son dramáticos. Y siguen llegando casos al IDUCA. Me doy cuenta, yo como estoy ahí de observador, ¿verdad? Veo la gente que sigue huyendo del país, dejando todo, ¿verdad? Por irse del país. Logremos que en lugar de irse del país, ¿verdad? En lugar de salir del país, salgan a la calle y los topen contra el cerco a estos que se han paseado en todo lo bueno que podía haberse logrado si hubieran cumplido esto, ¿sí? Ok, muy bien. Voy a un corte comercial. La verdad es que este es un tema muy importante, digo, porque hay varias cosas que valorar. Primero es si las víctimas, ¿verdad?, están, digamos, con anhelo de enfrentar el sistema, que el sistema esté dispuesto a abrir la posibilidad de una verdadera reconciliación en el país. Ustedes le han dado seguimiento a un tribunal internacional que se ha instalado en el país para escuchar, digamos, los testimonios de las víctimas. Sí. Y de alguna forma se ha conocido a partir de ahí historias, no historias, sino hechos y casos que nunca se conocieron. Y eso puede ser un parámetro para comenzar a buscar la paz en el país. Ya otros países lo han logrado, ¿verdad? Pero aquí se habla, por ejemplo, de que vamos a generar un caos. Se habla que vamos a generar un desastre en el país. Más allá del, como tú decías, el que estamos viviendo, el que estamos sufriendo. Me están preguntando qué tanto alcance puede haber en el país si no se le ha quitado, por ejemplo, el nombre al cuartel de San Miguel, dicen. Y no se le ha devuelto al Magisterio Nacional la Escuela Normal Alberto Maferrer, que la convirtieron en cuartel del Zapote y sigue, en cuartel de la Tlacat. Y a pesar de que la Tlacat ya desapareció, sigue ocupado por la Fuerza Armada y los pobres maestros andan de la Seca a la Meca buscando dónde estudiar, dónde formarse para ser maestros y maestras de calidad. ¿Sí? Sí, no, eso es, qué bueno ese punto, son cosas emblemáticas, ¿verdad? Ejemplarizantes serían, además de emblemáticas, que dejara de llamarse cuartel, teniente, coronel, tercera brigada, segunda o tercera brigada, no me acuerdo, tercera brigada. Sí, teniente, coronel Domingo Monterrosa Barrios, ¿verdad? Mauricio Funes, cuando dicen que lloró en el mozote, que yo creo que limpiándose el sudor estaba, ordenó o instruyó a la Fuerza Armada que dejara de honrar a los militares violadores de derechos humanos en un acto, el 16 de enero del 2000, ¿qué fue? 14, ¿sí? Sí, 14 fue. No, del 2012 creo que fue. Bueno, pero un 16 de enero, en el aniversario del acuerdo de Chapultepec, instruyó que dejaran de honrar, de homenajear a militares violadores de derechos humanos cuando acababa de decir que el teniente coronel
en Monterrosa, era el responsable de la masacre del Mozote, y se sigue llamando así. Y quien desacató esa instrucción u orden, porque en el lenguaje militar instrucción es una orden, ¿sí?, fue el general José Atilio Benítez Parada, actual embajador en Alemania, que pidió permiso para venir a defenderse ante la justicia, a limpiar su nombre ante la justicia, y no le dieron chance porque el FMLN y Gana, ¿verdad?, decidieron no someterlo ni siquiera ante juicio. La impunidad alcanza hasta para los generales de ahora. Esa es la impunidad salvadoreña. Es terrible y ofensivo. Ok, muy bien. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, estamos con usted nuevamente. Gracias por acompañarnos. Benjamín Cuellar conmigo en el programa De Cerca esta mañana. Benjamín, en medio de todo esto se discute la extradición o no de unos militares vinculados al tema de la UCA. Aquí se ha dicho cualquier cosa y se sigue diciendo cualquier cosa. Y se seguirá diciendo. Entre estas cosas se dice, por ejemplo, que esta declaratoria de la sala en cuanto a la ley de amnistía es porque los casos de lo que se está tratando hoy mismo, el tema de la UCA, tienen que juzgarse en el país y no en un tribunal internacional. Y que por ende estas personas no pueden ser extraditadas como se preveía que podrían ser. Ya hay un militar en España adelantado. Pero entonces dicen, algunos creen que esto... Camino de España. O camino de España. Que esto pudo haber sido una especie de salvataje, sabiendo que en el país no se va a investigar más allá de lo que ya tenemos, que no tenemos un sistema judicial dispuesto a hacerlo, que tenemos una fiscalía con un nuevo fiscal de hace 4 meses que ha hablado de muchos temas y que hasta hoy no conocemos uno en concreto, y que por tanto esto va a quedar como eso, como una bruma en el aire, sin que nada pase, pero que se evita que se extraditen a militares que están solicitados por un tribunal español. Hace años, el juez Baltasar Garzón pidió que extraditaran de México a Madrid a un perpetrador argentino de apellido Cabal. Su hermano, no sé si todavía es el director de Sertrasen. Iba camino a España a ponerlo a las órdenes del juez Garzón, y Argentina dijo, no, aquí lo vamos a juzgar, mándenlo para acá. Y lo juzgaron y está condenado. ¿Sí? Si eso se hiciera en El Salvador, ¿verdad?, si hubiera una forma de asegurar a partir de la sentencia de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, yo sería el más feliz. O sea, porque la Audiencia Nacional de España funciona. Entonces no necesita casos de estos para mejorar. Ya funciona. Si las instituciones que no funcionan son las salvadoreñas. Entonces, regresando al acuerdo de Chapultepec, lo que leí, o sea, estos casos deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, ¿verdad?, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. El caso de la UCA es emblemático, claro, pero aquí se pedía que fueran ejemplarizantes. ¿Y ejemplarizante qué quiere decir? O sea, que al hacer justicia en el caso de la UCA, al establecer la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, se va a derramar, ¿verdad?, el buen ejemplo. O sea, el caso del panadero que le roban su bicicleta, que es su instrumento de trabajo, ¿verdad?, va a tener más posibilidades de ser resuelto y de serle reparado el daño que le han causado. Pero ahora no. Ahora depende quién es la víctima y quién es el victimario, funcionan las instituciones. A ese panadero le dicen, no, su caso es de bagatela, su caso no es importante. Tenemos problemas más importantes ahora que el suyo. Bueno, alguien estuvo diciendo la semana pasada que, por ejemplo, ya tenemos suficiente gente en la cárcel como para empezar a meter más. Es que yo no estoy planteando que toda la gente se vaya a la cárcel, ¿verdad? Ese también es una falacia. Iba a decir otra palabra, pero
Yo no estoy planteando eso, yo estoy planteando que los 32 casos de la Comisión de la Verdad que tienen información, porque sus archivos, ¿verdad?, que respaldan eso que apareció públicamente en el informe de la Comisión de la Verdad, están en Nueva York. Se necesita que esos archivos sean conocidos por la Fiscalía y por las víctimas, para que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer, monitoreada, ¿verdad?, o sea, pegada de estampilla a la Fiscalía, las víctimas que reclaman justicia. ¿Sí? Esos casos van a lanzarle, o sea, si se investigan, ¿verdad?, y se procesa y se procede como debe ser, aunque las víctimas después pidan el indulto, perdonen, lo que sea, ¿verdad?, o que paguen su culpa teniendo como prisión la casa, como ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, ¿sí?, por la edad, por un montón de cosas. Entonces, eso le va a meter presión a otros criminales, ¿verdad?, a otros responsables de violaciones de derechos humanos. Entonces el Estado, si es inteligente, ¿verdad?, los 3 órganos de gobierno, ¿verdad?, que preparen una estrategia para generar espacios, ¿verdad?, para sanar las heridas. O sea, que ya no sean tribunales de justicia, sino que sea una especie del modelo que desde la UCA organizamos en el 2009. Empezamos a trabajar en el 2009, lo empezamos a organizar antes, pero lo inauguramos en el 2009. O sea, espacios donde las víctimas sean escuchadas con respeto, ¿sí?, pero también que hablen los victimarios. Dígame, ¿cuál es el...? Que lleguen los victimarios, miren a los ojos a las víctimas y le digan, mire, su hijo, yo era parte del escuadrón de la muerte que lo desapareció y está en tal lugar, ¿verdad? Yo la voy a llevar para que lo encontremos y le pido que me perdone, por favor. Yo estoy dispuesto a hacer trabajos comunitarios como pago de los delitos que cometí. Eso se puede hacer, se hizo en Sudáfrica, se hizo en Perú. Perdón al que pida perdón. Y si hay casos, pero solo termino con la idea, porque si hay casos que no son ni de la Comisión de la Verdad o gente que no quiera asistir a esos espacios y que quiere que se juzguen, ¿verdad?, y que se condenen a los criminales y tienen información, o sea, que la Fiscalía haga convenios con las facultades de Derecho del país y con las facultades de Psicología. Las facultades de Derecho para hacer el trabajo de carpintería, como hicimos en el IDUCA, cuando veíamos casos que sonaron, Katia Miranda, el Cadete, García Prieto, Adriano Vilanova y muchos más, ¿verdad? O para cómo preparábamos los casos para el Tribunal Este del que hemos hablado. O sea, que hagan el trabajo de carpintería, buscar documentación, entrevistar gente, testigos, víctimas, etcétera, etcétera. Y que la Fiscalía investigue, obviamente, o que la Fiscalía decida. Y con facultades de Psicología para que apoyen, le den un apoyo psicosocial a las víctimas que han estado siempre postergadas, siempre castigadas, siempre despreciadas, para que puedan enfrentar con la entereza que tienen, pero que no se quiebren en el camino ya, que es decisivo. Pero eso, digamos, lo que quería preguntar, Benjamín, ¿cuál debe ser el método, ¿verdad?, así, porque es un tema tan complejo y tantas aristas que pueden, digamos, salir o inventar para poder aplicar esta resolución y que la ley de amnistía, veamos, como ya hemos conocido, fue declarada, para que nos entienda la gente, ilegal, ¿verdad? Entonces, y que los casos que están en la Comisión de la Verdad, por lo menos esos, no son 14.000 o 22.000, ¿verdad?, que sean los primeros en investigarse. No, yo estoy hablando de los 32 casos que aparecen en el informe público, porque casos tienen información, tienen verdad. Hay más información, obviamente, en la Comisión de la Verdad, podrían ser más casos, pero centrémonos en esos 32 para que los victimarios, que ya a su edad sienten el calorcito ahí en el suelo, ¿verdad?, ya huelen a azufre, ¿verdad?, ya huelen bastante a azufre, entonces solo están tramitando la visa algunos de ellos, y a algunos no les ha salido, pero les va a salir. Entonces, yo estoy hablando de esos 32 casos. La idea mía, ¿verdad?, es proponer una ley, ¿verdad?, de sanación nacional, de restauración nacional, ¿sí?, que sustituya a esta ley de amnistía. Eso ya lo planteé cuando yo era director del IDUC, incluso llevé una pieza de correspondencia para que se creara una comisión que trabajara en esta ley y para la cual nosotros dábamos desde el IDUCA algunas líneas generales, algunas pinceladas de por dónde tenía que ir esta ley y que contemple esto que te acabo de decir, ¿verdad? O sea, esos casos, que pueda ser provisional, si quieres, ¿verdad?, los espacios de sanación, ¿verdad?, en las comunidades y lo de los convenios, ¿verdad? O sea, con imaginación y compasión, ¿verdad?,
que no sean anuladas por la misión y la visión institucional. Con la imaginación y la pasión se pueden hacer muchas cosas para sacar adelante este país. ¿Debe tutelar esto la Sala de lo Constitucional? Obviamente se tiene que contar con apoyo internacional, ¿verdad? Con participación de las víctimas. ¿Eso no implica una comisión internacional? Yo estaría pensando en que sí, ¿verdad? Como tienen miedo para la corrupción, ¿verdad? Que sea una comisión internacional contra la impunidad para cumplir con la sentencia de la Corte, de la Sala de lo Constitucional. Exclusivamente para eso. Si la impunidad, una vez derrotada, ¿verdad?, no va a permitir corrupción. ¿Sí? Ok, muy bien. Benjamín, quiero agradecerte, gracias por venir con nosotros y poner estos temas en blanco y negro de alguna manera porque, bueno, estamos siguiendo las redes sociales y tú sabes cómo esto se maneja. Incluso alguien había escrito, bueno, miren, se le llegó la hora al presidente, lo que tú decías, el gobierno se va a quedar sin funcionarios, no. Se va a quedar, digamos, la asamblea sin políticos, Arena se va a quedar sin su plana histórica, sin sus fundadores, sin sus exfuncionarios en épocas de la guerra, etc. Entonces, se maneja tanta cosa que al final esto podría convertirse en una especie de show. Bueno, una buena fumigada a la administración pública caería bien. Una fumigada de justicia y de verdad caería bien. Ok, muy bien. Benjamín, gracias, muy amable. También nosotros le agradecemos por su sintonía. Le invitamos a que nos veamos mañana aquí en el programa De Cerca, hablando de temas importantes del país. La verdad que tenemos tema para rato. Habría que ver, como así, de principio, si realmente esto va a tener los efectos esperados o simplemente se va a convertir en un show y una especie de bla bla, que ojalá que no. Y aquí depende, como decía Benjamín, de las víctimas, ¿verdad? De la población que se manifieste y diga, no, miren, no queremos más gente en la cárcel, queremos que se conozca la verdad, que son dos cosas muy diferentes. Y si juntáramos las víctimas, se juntaran las víctimas solo en busca del derecho a la vida, del respeto del derecho a la vida, no estoy hablando de otros derechos, de antes, durante y después de la guerra, tendríamos más gente que en las calles de Guatemala. Ok, muy bien. Nos miramos mañana. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.